Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema necesario, un tema de una importancia vital en la historia de Cuba, y es el trabajo de la mujer cubana. Hemos hablado mucho aquí y lo repetimos con la cantidad de tiempo que necesitemos, cómo el régimen cubano ha abusado de la mujer cubana. Pero el día de hoy vamos a hablar de la mujer que ha saltado para defenderse y defenderlas. Y tenemos una persona que además yo respeto mucho, quiero mucho, Magdelivia Hidalgo, una tunera, y que ella le ha dedicado su vida a Cuba, a los derechos humanos, a defender a la mujer del campo, a la mujer rural. Y se las voy a presentar. Magdelivia Hidalgo, bienvenida a Cuba y su historia. Pues muchas gracias, un placer estar aquí contigo. No digo vieja amiga porque el viejo no te pega, pero una gran amiga y una persona que quiero, como dije al principio, que quiero y respeto muchísimo. ¿Cómo estás, Magdelivia? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno Muy verte. bien, estar aquí contigo, excelente. Qué bueno verte en este programa, porque este programa es de Cuba. Sí, claro. Y tú le has dedicado la vida a Cuba. Mi vida a Cuba, Entonces, nada, háblanos un poco a los amigos de este programa de cómo tú has orientado tu vida de una forma, además muy digna, a defender a la mujer rural, a la mujer del campo, a todas las cosas que a veces pasan que no deberían pasar. Háblanos un poco de ese inicio, de tu vocación, de cómo empezaste ese trabajo en FLAMUR, que es como se llama la Federación Latinoamericana. Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Mira, en Cuba, como tú decías, la situación de la mujer tiene una falta de derechos fundamentales de todo tipo. ¿Qué pasa? Que nací en el campo y yo voy creciendo, estudio, voy a la universidad, regreso, y yo veo que no hay avance en cuanto a los temas de la mujer. Al contrario, sabemos que somos un país sumamente machista, pero también tenemos un régimen triplemente machista. Sí. Entonces ahí, mira, ahí está el grupo de FLAMUR. Sí, ahí vemos una de las delegaciones, sí. La delegación de Centro Habana, en el Malecón, haciendo una de las marchas exigiendo sus derechos. Qué foto más linda, ¿eh? Sí, es una foto muy, pero bueno, muy, estabas explicando la falta de derechos que tú... Entonces, no sé, me puse a conversar con muchas de las mujeres. Ya yo estaba en la oposición desde el año 92 y ya teníamos muchas reuniones, claro, por supuesto, clandestinas, como se hacían en aquellos tiempos. Ahora es un poco mejor porque existe el internet. Entonces, no quiero decir que sea mejor, pero cuando tú miras aquello te das cuenta. Mira ahí, como ellos dicen, exigimos nuestros derechos, queremos un nuevo gobierno. Por supuesto que eso es lo que quiere el pueblo de Cuba, pero estas son fotos de hace años. Claro, cuando empezaron. Cuando empezamos, y ahí te das cuenta ya cómo ya las mujeres estaban pensando en que querían sus derechos, derechos que se han coartado por 67 años. Sí. Y entonces me di la tarea de ir provincia por provincia, donde quiera que yo sabía que había oposición, bueno, pues llegaba hasta los lugares con miles de dificultades, pero llegaba. Y fui creando delegaciones en diferentes provincias. Ahí logré conformar la organización en el año 1996, Campesinas por la Democracia. Entonces, que empezamos ahí a trabajar, a ver cómo hacíamos, buscábamos en la oficina de intereses. Yo tenía, gracias a Dios, la posibilidad de entrar, y traía de Cultura y Prensa mucha información, y nos nutríamos mucho de la información que yo traía de la oficina de intereses. Pero ¿qué pasa? A mí me sacan por este activismo, bueno, me sacan al destierro, vengo para Estados Unidos y ellos pensaron que la cosa iba a acabar ahí. Ahí no fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario, porque llegué, me invitaron a España al Congreso de la Mujer Rural, conocí muchísimas mujeres de América Latina, y ahí es donde decido insertarme en la FLAMUR, que es la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Y yo pienso, si yo me intereso por la problemática de ellas,
porque ellas me veían por estar en Estados Unidos como que alguien que le podía ayudar. Y yo le dije, no, y ustedes nos pueden ayudar a nosotros. Que de hecho fue así. Nosotros nos interesamos por su problemática, ellas se interesaron por la nuestra. Y eso fue en el 1990. En el 96 fundé Flamur y en el 2000 fui al Congreso de la Mujer Rural. Ah, mira, perfecto. Y entonces ya ahí empieza, como tal, hablo con Graciela, que era la presidenta que había quedado después que yo salgo, y le digo, mira, pasó esto, si están de acuerdo, vamos a hablar con todas las muchachas dentro de Cuba, y estuvieron de acuerdo que pasáramos a ser parte de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en el capítulo Cuba. Y ahí es donde empieza nuestro trabajo de empezar a capacitar a las mujeres en liderazgo, empoderamiento, emprendimiento, lucha estratégica no violenta pero activa. Un trabajo monumental. Sí, Magdalena. es un trabajo, pero es un trabajo que le tengo que agradecer mucho a las mujeres de América Latina porque iban a Cuba, nos llevaban, ahora se puede decir, nos llevaban teléfonos que en ese tiempo no existían, nos llevaban impresoras y así ellas nos fueron ayudando hasta que logramos, gracias a muchas personas que se involucraron, empezar a entrar en entrenamientos con ellas, que ellas daban los entrenamientos dentro de O sea, Cuba. que hubo solidaridad de la mujer latinoamericana con Hubo Flamur. mucha solidaridad de la mujer y especialmente de la mujer de República Dominicana y brasileña. Tuvimos Mira tú. un increíble apoyo de estas dos delegaciones específicamente. O sea, dominicanas y brasileiras. Y Brasil, exactamente. Y entonces ahí empezamos nuestro trabajo. Logramos también, gracias a alguien que quiero y respeto muchísimo, que es Tony Costa, hacer un programa de microcrédito, porque nunca hemos recibido gran, pero sí hemos conseguido muchas donaciones privadas. Y cuando le planteamos el programa de microcrédito, él nos apoyó en esto. El programa de microcrédito consistía en que nosotros tenemos 11 centros cívicos dentro de Cuba sobre lucha contra la violencia de género y violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué hacíamos? Una vez que esta mujer tiene el problema, que va a un centro cívico, Y denuncia su y su denuncia, ya que cuando ya tú eres capaz de denunciar, ya tú sabes que ya vas por buen camino. Porque acuérdate que uno tiene mucho miedo, porque volvemos al tema del machismo en Cuba, y entonces, pero ya cuando das el primer paso, nosotros la atendemos en el centro, la capacitamos, tenemos una psicóloga que la atiende por cada provincia, y se va dando, eso no es una cosa de ahora por ahorita, ¿eh? Claro, Esto porque lleva meses. el abuso de género deja un trauma Exactamente. muy complicado. Muy complicado, por eso es que tenemos los psicólogos que la atienden y psicólogas en algunos casos también. Y entonces ahí eso va dando paso. ¿Qué hacemos con los microcréditos que tenemos? Que son avícola, apícola, porcino, de corte y costura. Bueno, pues cuando ya esta mujer está lista, que ya sabe que no va a regresar, bueno, pues nosotros le ofrecemos un microcrédito sin interés, pero con condiciones. Nosotros tenemos coordinadoras en las provincias, esta coordinadora va, si ya no vas a regresar con tu esposo, o si también puede ser el maltrato de un padre, porque ya cuando es violencia intrafamiliar, también es maltrato de la policía, del régimen de Cuba. Claro. Entonces hay muchas aristas. Entonces cuando ya sabemos que tú estás lista, porque tenemos una que murió, que fue presa política, que incluso la golpiza que le dio el régimen fue tan grande, Luz María Piloto Romero, que tiene 2 hijos presos en estos momentos todavía en Cuba, que murió aquí en el exilio y le dijeron que iban a dejar entrar a los hijos y todavía lo estaban esperando. Y ella murió y los hijos todavía están presos. Ella le dieron una golpiza que perdió su embarazo en esa golpiza. Entonces, bueno, cuando ya tú decides y que sabes que volver el préstamo, porque el objetivo es que usted en un tiempo prudencial depende... Es ayudarla a que... Exacto, es ayudarla a que despegue. Claro. Porque sabemos que en Cuba la economía prácticamente siempre la manejan los hombres. Entonces, ¿qué pasa? No, es que yo tengo 2 niños, es que quien atiende es mi esposo, imagínate de qué voy a vivir. Y entonces ahí estamos nosotros con ese préstamo que nos los tiene que devolver en dependencia de lo que vaya a hacer. Si vas a hacer de corte y costura, me lo devuelves a los 6 meses. Y esa coordinadora se encarga de dar seguimiento, visitarla, a ver cómo está, a ver cómo están las cosas. Y es un proyecto es muy bonito y ha tenido mucha aceptación dentro de toda la comunidad rural. Y actualmente, Magdalena, con la situación de Cuba, ¿han podido seguirlo?
Sí, han podido seguirlo, pero con mucho sacrificio. Porque si no hay comida para las personas, imagínate cómo va a haber comida para los animales. Y en el caso de las costuras, una cosa que es increíble, los haitianos llevaban pacas de ropa a vender a Cuba. Y ellas se las compraban grandes, las reformaban, las hacían pequeñas y las vendían. Y ahí iban sacando su ganancia y también para quedarse con su plante, como decimos nosotros, para seguir. Porque Claro. el problema no es mantenerte 6 meses, es seguir con lo que tú te quedas de tu ganancia y tener con qué autoabastecerse. Claro. Recordemos que detrás del poder económico está el poder político. Siempre y cuando tú sigas dependiendo de un régimen, de un esposo, no digo que no soy feminista, no es que yo, no, para mí los hombres, nosotros necesitamos los hombres 100% en todo. Claro, pero te entiendo perfectamente. Pero sí sé que cuando hay un caso de violencia como este, sí necesitamos estar seguras de que pueden abrirse muchas puertas. Pueden abrirse muchas puertas y ya te digo, ha sido una labor muy, muy bonita que se ha hecho dentro de Cuba. Tenemos la campaña con No te calles, el silencio esconde la violencia, que ahí ese es un trabajo, yo diría como cuando eres testigo de Jehová, que vas puerta por puerta y vas diciéndole, mira, nosotros tenemos esta campaña, nosotros queremos que sepan que no tienen que callarse, no solamente de violencia de género, sino también de cosas que hace el régimen, que sabemos que lo hacen todas las comunidades. Claro. Y entonces hicimos algo que fue, yo te diría, una de las cosas que más estructurada se ha hecho dentro de Cuba. Por supuesto, tuvimos mucho asesoramiento y fue la campaña con la misma moneda, que están por ahí las fotos de las últimas 10.000 firmas que se entregaron. Se entregaron 41.000 firmas en total. En la Asamblea. En la Asamblea Nacional del Poder Popular. El objetivo de esta campaña, primero la empezamos así tocando puertas, después hicimos todo lo que fue un desglose internacional para que se conociera. Y ya después se empezaron a recoger las firmas. En donde quiera que las personas en su casa estuvieran de acuerdo a que se les dejaran las planillas, nosotros se las dejábamos. El objetivo de esta campaña de Con la Misma Moneda fue que aceptaran el peso cubano en todos los establecimientos del país. Cosa que ahora estamos retornando a lo mismo de los años 2005, 2009, 2010, que fueron los años de esa campaña. Ya en Cuba existía el CUC, existía el peso cubano y existía el dólar. Eran 3 monedas. Entonces, en una ocasión va una muchacha, casualmente de Guaymaro, Camagüey, a comprar un equipo de aerosol, un aparatico como decimos nosotros, a una tienda de CUC. Y la muchacha, cuando ella le va a pagar, le dice que no, que esa moneda allí no vale, que tiene que ser en dólares. Y ella le dice, pero a mí no me pagan en dólares. Claro. Y cogió su equipo de aerosol y se lo echó en el seno, cosa que acostumbramos muchas las personas del campo. Que antes mi abuela, yo recuerdo que se guardaba el menudo. Sí. Bueno, pues ella cogió su equipo de aerosol, se lo guardó en el seno, vino el gerente y ella le dijo, yo no lo voy a devolver, mi hijo se está asfixiando y yo no lo voy a devolver, me pueden llamar a la policía. Y de ahí surge donde ellas dicen, vamos a pagarle con la misma moneda. Claro. Vamos a pagar con la misma moneda. Y ahí es donde empiezan todo este proceso de la campaña. Se recogen las primeras 10.700 firmas en el primer año, después se recogen 10.000 más y así que la foto que está por ahí, que una de las fotos, Sí, vamos a buscarla ahora después del... se ven ya donde las mujeres van a entregar las últimas, porque eso es parte de un video que todavía existe, donde ellas van a entregar las últimas 10.000 firmas que faltaban para las 41.000 firmas. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos lo dijimos al principio, un programa no solamente sumamente interesante, sino sumamente justo. Me refiero al programa de FLAMUR, la Federación de Mujeres vinculadas con la mujer del campo, la mujer de trabajo y todas las violaciones que se cometen contra esas mujeres. Pues esta organización, que hemos invitado a la fundadora de esta organización, a Magdalena Hidalgo, para que ustedes conozcan esta realidad, que es una realidad muy digna del trabajo que ellas han hecho, no solamente por defender a la mujer abusada, sino por buscarles crédito, por ayudarlas a levantarse
Pues aquí estamos, Magdelivia. Pues gracias, gracias. La verdad, un placer estar aquí contigo y comentarte que después de recogidas estas firmas y entregadas las más de 41,000 firmas, recuerdo que en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con Payá y yo le decía que nos había surgido esta idea y él me dijo, ustedes van a ganar con esa idea, porque nosotros no fue que fracasamos, pero hubiéramos podido hacer más, porque ellos recogieron 11,000, pero era político. Y como esto le toca el bolsillo a todo el mundo, claro, vas a lograr recoger muchas firmas. Te felicito, estoy muy contento de que salgan adelante. Qué bueno. Y eso me animó mucho porque yo había recogido firmas para el proyecto Varela también. Y entonces yo sabía ya cómo era más o menos el mecanismo. Pero de ahí pasamos de esa fase, pasamos a las acciones cívicas o plantones, como le llaman en algunos lugares, porque en mi recorrido por el mundo, mucha gente dice, no, esto en la República Checa se le llamaban plantones. Las muchachas entraban a los restaurantes, están las fotos ahí, se sentaban, pedían para consumir en un restaurante normal, se comían lo que habían pedido, si fuera una pizza, un refresco, lo que fuera, y a la hora de pagar, pagaban en moneda nacional. Mira, ahí está la foto de la Ahí cafetería. se ven ellas en muchos lugares que fueron exigiendo su derecho de pagar con la moneda que se les paga al pueblo de Cuba. Y vemos cómo ellas van planificando su trabajo y eso se fue ramificando por toda la isla. ¿Qué pasaba? Que como ellas no estaban infringiendo ninguna ley, ellas lo que hacían, se las llevaban detenidas y las dejaban a 7, 8 kilómetros de su casa, a la 1, las 2 de la madrugada. En muchos casos, que eso a mí me llamaba mucho la atención, muchos turistas que estaban allí, en esos paladares, en esos restaurantes, venían a pagarle y ellas le decían, no, se lo agradecemos. Nosotros lo que queremos es que reconozcan que a nosotros no se nos paga en dólares, a nosotros se nos paga en moneda nacional. Y con esa pagamos, debemos Y con pagar. eso es que debemos pagar, porque Sí, eso es claro. muy injusto. Y entonces eso fue haciéndose a lo largo y ancho de la isla, que fue algo que impactó muchísimo. Se hicieron más de 2,000 acciones cívicas en restaurantes. Se intentó hacer en hoteles, pero recuerda que no teníamos acceso tampoco a los hoteles. No las dejaban entrar. No, iba un familiar incluso de Estados Unidos y decía, yo quiero que Alberto entre conmigo al hotel y no puedes entrar. Tú no podías entrar en ese tiempo, no podías entrar al hotel. Es increíble. Y son cosas donde tú te das cuenta cómo el cubano es relegado a ciudadanos de quinta clase en su propio país. Los extranjeros sí, los cubanos no. Ese es el comunismo. Ese es el comunismo. Sí. Y ese es el que nos ha tenido así en estos largos 67 años. Sí, todavía recientemente Díaz-Canel dijo que se olviden que él no va a renunciar, él va a ser eterno. Él va a ser eterno, pero es que él se quiere inmolar, pero él está contando con un pueblo que no votó por ti. ¿Por qué tú estás tan seguro que el pueblo está de acuerdo a inmolarse contigo? Si tú nada más tienes que ver que la emigración lo dice todo. Olvídese de las denuncias. Con tantas personas que se han ido de Cuba. Casi 2 millones de cubanos. Entonces, O más. cuando la persona emigra es porque el presidente no sirve. Sí. Porque si nosotros tuviéramos una Cuba próspera, yo no me hubiera ido de Cuba. Sí. Mi abuelo tenía finca, Magdalena, nosotros teníamos casa en el pueblo. Tú que No. conoces tanto el dolor de Cuba, porque no solamente lo has vivido, sino lo has trabajado ayudándolos a superarse, ¿no? ¿Cómo tú ves la situación de Cuba hoy con esta necesidad de que no hay agua, no hay comida, no hay arroz, no hay transporte? ¿Cómo tú sientes esa situación? Mira, Cuba duele. Cuba duele porque a veces las personas me juzgan y dicen, no, digo no, cuando yo digo Cuba yo hablo del pueblo. Cuando yo me voy a referir a los gobernantes yo hablo del régimen. Claro. Y yo estoy hablando de Cuba duele el cubano de a pie. Que aún recibiendo dólares, porque yo sé que gracias a los familiares en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, hay muchas personas sobreviviendo en Cuba. Pero y el que no tiene dólares, estas personas de los campos, con que yo trabajo directamente, que no tienen un familiar en el extranjero, que ya no le queda baño que romper, ni tabla, ni nada, porque han ido rompiendo de atrás para adelante la casa, que ya no le queda con qué cocinar. Sí. La gente más humilde. ¿Qué medicamentos tienen para tomar?
Entonces, es un Estado fallido, pero el régimen no quiere dar su brazo a torcer porque cuando usted tiene un lingote de oro, usted no lo quiere perder. Claro. Porque ellos sí viven como ellos desean. Nada más tienes que ver los hijos de ellos donde estudian. No, ellos sí tienen agua en su piscina porque Ellos tienen las tienen, casas exactamente, de la gente pudiente, pero el pueblo no tiene pero agua. el pueblo no tiene agua, el pueblo no tiene alimento, el pueblo no tiene medicamentos, los hospitales están en unas condiciones deplorables. Hay una noticia reciente que tú tienes que haberla leído de un pueblo en Pinar del Río. Llevan 2 meses sin agua. Sin agua, sí, claro. Claro, Creo que nosotros tenemos muchas mujeres en Pinar del Río. parece- La presidenta actual de Flamur vive en Pinar del Río. Mira tú. Entonces sí, la situación es muy crítica. Dentro de Cuba, yo te digo que yo yo sueño con ver un cambio en mi país. Yo como organización civilista, yo fundé Flamur y es mi hijo, es como mi hijo que sueño con ella y sueño con ver esas mujeres florecer. Pero políticamente estoy trabajando y me identifico desde el año 2003 con la ideología del Partido Republicano. Soy la vicedirectora ejecutiva del Partido Republicano dentro de Cuba. Que Sí, tiene, hace unos días entrevistamos en Cuba Su Historia a Bosch. él es el presidente del que es el Partido presidente, Republicano sí. de Cuba. Muy interesante todo el trabajo que han hecho. y Sí. todo. Pero bueno, volviendo a tu trabajo campesino con las mujeres abusadas, con las mujeres pobres, eso te deja supongo que te deja una satisfacción humana infinita. Sí, eso para mí es cuando yo veo a alguien que sale adelante. Entonces, yo te decía que yo siento una satisfacción cuando yo veo una mujer que sale adelante, que tú la ves a pesar de todas las carencias, porque no digo que no las tengan, que les alcanza ese dinero para todo, tampoco. Claro. No alcanza. Entonces ahí te estabas dando cuenta que la situación es crítica. Otra cosa que nosotros recién, te digo recién porque fue en el año 2019, hicimos una campaña que se llama Sin Campo No Hay País, unida a la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Y nosotros exigíamos al régimen que el cubano pudiera comercializar libremente sus productos con cualquier campesino del mundo, porque eso no lo prohíbe el embargo. Sin embargo, Eso lo prohíbe el gobierno. eso lo prohíbe el régimen. Sí, ¿Qué claro. pasa? Que ellos quieren que todo sea centralizado a través de ellos. Entonces así no puede ser. Exigíamos también que ya nosotros visorábamos la hambruna que venía, que las personas los guajiros que ya tienen esas tierras que son heredadas, que pudieran trabajar sin pagar impuestos y que no tuvieran que venderle acopio, porque es muy injusto Claro. que usted se pase trabajando un año entero sembrando arroz, por ponerte un ejemplo, personas que conozco que trabajan conmigo y que ha llegado el régimen y te ha dicho, no, nosotros te compramos todos esos quintales de arroz, pero te lo compramos a 50 centavos. Claro. Pero tú no me diste herbicida, tú no me diste condiciones de trabajo, ¿por qué te lo tengo que vender? Claro. Bueno, pues... Sí, no hay venta al mercado sí, libre. Exacto, no hay libertad de mercado, no Libertad de existe una mercado. economía del mercado porque tenemos un régimen que todo lo tiene centralizado. Entonces ahí te das cuenta que vienen y te decomisan el producto. Entonces la gente dice, no, los guajiros ya no quieren trabajar. No, los guajiros sí quieren trabajar, pero los guajiros quieren trabajar y que tengan la posibilidad de vender de acuerdo a lo que ellos invirtieron. Sí, pero eso pasa en todos los sectores, porque una vez tuvimos aquí a un productor, una lechería que tenían ellos. Sí, también. Y el gobierno te exigía un precio por la leche, que al final el dueño del negocio, ¿cuánto tengo que producir? Y producía lo mínimo para dárselo al gobierno y el resto lo vendía, el consumo de él y venta a los amigos, porque el negocio no daba. Sí, pero ahí es donde viene, Ahí. que si te cogen vendiéndole a los amigos, Ah, sí, ahí es donde vienen y entonces te decomisan completo, te quitan la vaca. Bueno, por eso la economía cubana está en el suelo, está quebrada. Exactamente. Por ese concepto de centralización, de obligar a poner precios, en fin, no hay mercado, no hay libertad en el mercado. Por lo tanto, es un fracaso la economía cubana. Ahora, en los minutos que nos queda del programa,
Háblanos un poco de todo el resultado de toda esta labor tuya en Flamur con los campesinos, porque ya el programa nos quedan 3 minutos, así que ahí te dejo para el final. Bueno, brevemente, porque pero en 3 minutos yo sé que se puede hablar muchísimo. Te puedo decir que seguimos nosotros haciendo entrenamiento. Claro, trabajamos como te dije, con la Liga de Campesinos, con el Partido Republicano de Cuba, con Impacto Juvenil Republicano, con muchas organizaciones. Con muchas organizaciones pertenecemos a la Red Femenina de Cuba, claro, que nosotros hemos intercambiado con muchas organizaciones. Y te puedo decir que en el año 2009, cuando las Damas de Blanco salieron a España, las mujeres de Flamur, que era el grupo de apoyo, fueron las que pasaron a ser las Damas de Blanco. Sí. Y hasta ahora han hecho una labor internacional muy buena, pero no quería dejar de pasar por alto eso, porque ellas formaron parte de ese grupo cuando las esposas de los 75 de la Primavera Negra decidieron salir de Cuba. Ellas ocuparon ese lugar. Y tenemos muchos centros cívicos, como te comentaba, donde realizamos entrenamiento sobre lucha estratégica no violenta pero activa. Claro. Que esto ha sido muchas de las cosas que aprendimos con los serbios, de cómo tú puedes exigir tus derechos y no necesariamente porque lo dice, la gente dice no, pero el pacifismo no, ya lo dice, lucha estratégica no violenta pero activa. Delibia, el tiempo lamentablemente se ha terminado, te agradecemos muchísimo y además déjame decirte algo, Cuba y su historia tiene sus puertas abiertas para Flamur y para todo el trabajo que ustedes realizan en ese mundo campesino, humilde, donde a veces la mujer es abusada, lamentablemente. Así que te dejo abierta la posibilidad de volver a Cuba y su historia en el momento que te parezca oportuno. Cualquier información del trabajo heroico, el trabajo que ustedes hacen es heroico y te agradecemos muchísimo tu presencia en Cuba y su historia. Y amigos, tengan todos un domingo feliz en manos de Dios y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias, Magdelibia. Muchas gracias a ti. Nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.